Ya huele a Navidad, ¿verdad? Aunque estamos viendo que estos tiempos ya más bien, en lugar de muchas personas decir ya felices fiestas, ya felices pleitos, ¿verdad? Entre los cristianos, porque empiezan los cristianos ahí a darse con todo, que la Navidad y que los árboles y que las luces y bueno, ¿sabemos qué celebramos o no? Celebramos el nacimiento de nuestro Señor, amén. Eso es lo que hacemos. Así que si se enfoca en otra cosa, pues ya, eso ya es el problema de cada quien. Bueno, pues no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que a pasar de estos últimos años nos hemos estado viendo frente a tiempos lo que llamo extraños. Tiempos extraños. En la serie pasada que hablamos acerca de sonar la alarma, que el enemigo viene y que el enemigo ya está aquí, si recuerdan. Y hemos estado viendo cómo los tiempos han estado cambiando conforme a la tecnología. Dijimos durante la serie pasada que entramos en la era de la tecnología, la era de la información. Así que pues el día de hoy yo le puedo decir bienvenido al futuro, porque ya estamos en esa era que hace unos años usted veía como muy lejana y decía, ¿cuándo podrá pasar esto? Si nomás va 20 años, 25 años atrás y vea los avances tecnológicos que hay el día de hoy. Así que se pudiera decir bienvenido al futuro el día de hoy. Lo que estamos viendo el día de hoy es algo que nunca se había visto. La información está llegando más rápida. De hecho, yo veía algunas estadísticas de la información que se da y en tiempo real ahorita usted puede estar en el otro lado del mundo y estar escuchando este mensaje en tiempo real. O sea, así de tremendo está la información y la velocidad. De hecho, dicen que la información o la velocidad ha llegado a una velocidad que ha superado el movimiento físico. Y pues sí, si usted va para algún lado, ya si manda un mensaje por texto le llega rápido al otro, a donde quiera que esté. Pero entonces ya ha superado, ya es de manera instantánea la conectividad. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, estamos viviendo la era de la desinformación. Y no sé si usted ha visto esto, la verdad está siendo distorsionada, está siendo editada, está siendo filtrada por algoritmos en las redes sociales. Y usted mira algo el día de hoy en la red social que hizo historia, lo mira y todos lo están viendo y de repente todos lo ven, le sale a todos. Pero si es algo que no conviene al poder, si es algo que no conviene ya sea al gobierno o al que está controlando las cosas, de repente nomás dura un ratito y se desaparece y ya nunca lo vuelve a ver. Y dice, oye, ¿qué pasó? Me acuerdo que se veía mucho de esto y del otro, como hace poco los que, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado a Kirk. Y si ustedes son de los que escuchaba un poco de lo que él hablaba, es un predicador, un evangelista, pero también está muy metido en la política también. Y Kirk hablaba mucho acerca de la palabra y les hablaba directo a los jóvenes dentro de las universidades. Y usted podía escucharlo hablar y se empezó a ir por todas las redes sociales. Los jóvenes una persona que debatía tremendamente la palabra de Dios. Y los jóvenes lo escuchaban, perdón, se me está yendo la voz un poco. Los jóvenes lo escuchaban y los tenían por todos los teléfonos y se compartían los mensajes porque refutaba con la palabra de Dios muchas cosas, pero también lo refutaba con el intelecto y la inteligencia que el Señor le había dado. Y él hablaba y refutaba, debatía temas bíblicos, temas de importancia para la nación. Y de repente se fue yendo, los videos empezaron a ser virales, la gente empezó a escucharlo, los ojos empezaron a abrir, los pensamientos empezaron a abrir acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de lo que piensa el Señor sobre muchas de estas cosas, y de repente lo asesinan. Después de que lo asesinan, ¿cuántos videos usted ha visto de él predicando la palabra en internet? O sea, se desaparece. Lo único que se mira es el asesinato, las teorías, las de conspiraciones, cualquier cosa, pero ya no se mira predicando la palabra de Dios. Los videos se empiezan a borrar. Y fíjese que hoy en día se está viendo esto, es la verdad con letras mayúsculas que se va desvaneciendo entre toda aquella neblina. Estamos hablando de la verdad de Dios. La palabra Jesús se empieza a hacer como en neblina, se empieza a desaparecer. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la información que estamos viviendo. Gracias.
está siendo distorsionada, dijimos, filtrada por los algoritmos. Lo negro le llaman blanco, a lo malo le llaman bueno, y en medio de tanto ruido digital, de tantas voces gritando en las redes sociales, toda la verdad se ha diluido, la verdad está siendo perdida. Y el día de hoy quiero dar inicio a una nueva serie, la cual he titulado Apología. Si usted lo escribe, le puede poner ahí, Apología, y le he puesto como subtítulo, La batalla por la verdad. Permítame un momento. Dijimos apología, la batalla por la verdad. Y antes de avanzar, quiero definir bien qué son estas palabras, apología, que para algunos pudiera ser como algo académico, aunque no lo es, pero pudiera parecer algo académico. ¿Qué es la apología? La apología viene de la palabra griega apología, que esa es una palabra griega, que significa defensa verbal. Entonces estamos hablando de que va a haber una defensa, ¿de qué? De la verdad, de la palabra de Dios, de la fe, una defensa verbal. Y este término también se usa para el término apologética. Apologética está hablando de una defensa, está hablando de un grupo de creencias, de razonamientos en los cuales nosotros vamos a usar para argumentar y defender algo que nosotros vemos como que es la verdad. Y lo vamos a usar conforme a la palabra. Entonces, cuando estamos hablando de apología, estamos hablando de que vamos a hacer una defensa verbal como que si fuéramos un abogado que está defendiendo a aquella persona, a su, ¿cómo le llaman? A su cliente. Eso es lo que estamos hablando, como un abogado que va a presentar argumentos. Y si usted ha ido a alguna corte y alguien está siendo demandado, viene el abogado y se para frente al juez y empieza a dar los argumentos del porqué de las cosas, empieza a defender. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla de la fe. Y dice así, versículo 1, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Qué hace la fe? Demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y yo quiero que veamos algo aquí. Estamos diciendo que vamos a hacer una defensa de la fe. ¿Qué es la fe? Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. De hecho, hoy en día podemos ver que hay un gran error entre muchos cristianos, incluso dentro de muchas iglesias que son y se hacen llamar cristianas. Y la creencia es de que la fe es ciega, de que nosotros debemos venir al Señor y creer todo así a ciegas, sin investigar, sin ver las demostraciones que ha dado. Y la palabra de Dios no dice que la fe es ciega. De hecho, aquí nos dice en el versículo 1, la fe demuestra la realidad. Entonces, ¿qué es la fe? Y continúa diciendo, es la evidencia. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, la fe no está hablando de una fe ciega, sino que es una fe que evidencia aquello que se nos ha prometido. Así como decíamos anteriormente, como si alguien te diera una casa y te dice, mira, te doy esta casa en México. Y tú dices, órale, qué padre, pues me la regalas, sí. ¿Y cómo vas a saber que de veras es una casa? Pues te da el título y te dice, o las escrituras, y te las da. Y tú agarras las escrituras, las miras, y luego vas con alguien que la pueda avalar y dices, oye, ¿esta escritura es de verdad? Sí, es verdad. Esa casa es más, yo la he visto, ¿verdad? O esa casa yo la conozco, yo conozco esa ciudad y sí, ese título es verdad. Entonces, aunque no hayas visto la casa, aunque no sabes cómo está la casa, tú tienes el título en la mano y sabes que te pertenece a ti porque te la han regalado y tienes el título. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la evidencia. La fe es la evidencia, nos da la evidencia, nos da el título. Tenemos nosotros el testamento de Dios que se nos ha sido dado, que tiene todo lo que el Señor ha prometido para nosotros. Entonces, la fe no se basa solamente en pensamientos, sino que se basa en una evidencia que tenemos. Y no solamente en evidencia escrita, así de un libro, sino que es una evidencia de testigos que hubo dentro a lo largo
de miles de años, en los cuales escribieron para darnos testimonio a nosotros. Y ellos escribieron el testimonio del cual el Señor les dictaba, y es donde conocemos las escrituras que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, la fe cristiana, dijimos, no es un salto, se puede decir así, al vacío, sin saber, no es un salto a ciegas, sino más bien es un paso firme porque tenemos las escrituras. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder creer con evidencias en la palabra de Dios. La palabra nos está dando los argumentos para desenmascarar todo aquel error, para desenmascarar todo el engaño que venga a nosotros, para que nosotros no caigamos en la trampa. Entonces la palabra nos está dando todo. Por eso dijimos apología, porque vamos a refutar todos aquellos errores que se empiezan a escuchar el día de hoy dentro de nuestro mundo aquí, donde vivimos, dentro de nuestra cultura. Vamos a derribar argumentos que se empiezan a levantar en contra de la palabra de Dios. Entonces, como propósito de esta serie en la cual vamos a estar yendo, gracias. Muchas gracias. Como propósito de esta serie es para que nosotros como hermanos, como iglesia, pero también para que nuestros jóvenes que están siendo influenciados mucho por las redes sociales, por el TikTok, por todas aquellas como Instagram, todas las redes sociales, vemos que ellos se la están pasando, especialmente nuestros jóvenes, la mayoría del tiempo en la escuela, y en la escuela se les está enseñando filosofías, están rodeados de ateos, muchas veces maestros mismos que son ateos, están llenos de desafíos, personas que les desafían, que desafían lo que el Señor dijo en la palabra, que desafían la palabra de Dios, pero también dijimos por las redes sociales que están siendo influenciados y muchas veces más de lo que son influenciados por la palabra de Dios. Porque tú miras cuánto tiempo van a la escuela, 8 horas, 6 horas, 7 horas, el tiempo que están ahí, más aparte el tiempo que están en su casa, en las redes sociales, y tú le empiezas a agregar 6 horas en la escuela, 3 horas en las redes sociales, y le empiezas a agregar ahí lo demás. ¿Cuánta influencia tiene una persona en la palabra de Dios al día? ¿Cuánto tiempo como padres que están aquí le hablan a sus hijos de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a tus hijos para enseñarles la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ellos dicen, no, pues hay que en la iglesia le enseñen? ¿Cuánto tiempo viene tu hijo a la iglesia, se queda en su clase, le están enseñando? ¿Cuánto tiempo es el tiempo que recibe la palabra de Dios en la clase? ¿40 minutos, 30 minutos? ¿En la semana? Puedes ver que la influencia del mundo es más que la influencia de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, por eso vamos a llevar esta serie, porque los jóvenes, tanto como nosotros como iglesia, necesitamos respuestas, necesitamos saber qué responder a las preguntas cuando nuestros hijos vengan y nos hagan preguntas de la palabra de Dios o de lo que está pasando en el mundo, podamos responder bíblicamente, podamos darle respuesta a aquellas dudas con las que ellos van a llegar o con las que usted mismo tiene, y esas preguntas sean respondidas a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. La palabra de Dios, quiero usar 2 cosas. Quiero usar el Espíritu Santo y el intelecto. Eso es lo que quiere usar la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere que tú razones, por eso nos dio razonamiento, pero también quiere que tú seas guiado por el Espíritu Santo para que te revele. Y el Espíritu Santo va a usar tu razonamiento y te va a revelar lo que la palabra de Dios dice. El mundo está lleno de ideas confusas y eso lo podemos ver. Si nosotros estamos como cristianos confusos, pues entonces ya no hay ni para dónde hacerse. Porque si el mundo está confuso y luego el cristiano también, pues entonces, ¿qué más queda? En Hebreos 4, versículo 12, antes de iniciar, Hebreos 4, 12, fíjate lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante, dice, que cualquier espada de 2 filos. Dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso,
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Nos está hablando de la palabra de Dios como aquella espada de doble filo. Se pudiera poner también como aquella navaja quirúrgica o aquel bisturí que está súper filoso y que va a entrar y va a abrir y empieza a abrir la carne, empieza a abrir todo lo que la persona tiene, abre, penetra, dice, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y dice, y deja al descubierto. Y nosotros necesitamos que esa espada entre a nuestro corazón. Necesitamos que esa espada de doble filo entre, que penetre nuestro ser para que transforme nuestros pensamientos, que nos haga ver qué es lo que está dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos, y que revele los pensamientos, los deseos más íntimos en nosotros. Porque créanme que hoy hay muchos cristianos o personas que se dicen cristianas, pero cuando la palabra entra y revela lo que hay dentro, lo único que hay son puros deseos egoístas, puros deseos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios entra y abre, y dice ahí en este versículo, dice, deja al descubierto, podemos ver que no estábamos tan bien como pensábamos. Y ahí es donde venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname. Y nos alineamos a la palabra. Así que la palabra va a usar ambos, dijimos, va a usar el pensamiento intelectual, el razonamiento, y lo va a transformar de acuerdo a las palabras del Señor. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, el apóstol Pablo le decía a los corintios lo siguiente, le decía, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir, ¿qué cosas? Dice ahí, argumentos falsos. Dice el 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y la palabra de Dios quiere que usted y yo el día de hoy empecemos derrumbando argumentos, razonamientos que no han sido transformados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Razonamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos esas armas espirituales, necesitamos la palabra de Dios. Y yo me ponía a ver esto, ponía a ver que dentro de estas fechas que estamos viviendo, la gente pues tiene la idea de que bueno, es diciembre y vamos a hablar, queremos hablar de amor, de paz, de Navidad, de todo lo que hay, todo lo que vemos alrededor, que está pasando, ¿verdad? De las fiestas decembrina. Sin embargo, cuando yo oraba al Señor y decía, bueno Señor, terminamos la serie del engaño, la serie que tú tenías para nosotros, y vamos entrando a diciembre, ya uno se empieza a acomodar, ¿verdad? Ya se empieza a poner cómodo, y dice, vamos entrando a diciembre, vamos a, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos, Señor? El amor, la paz, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar el día de hoy? Y guiado por el Espíritu Santo, sentía la guianza del Señor así como le pasó a Judas, y no Judas Iscariote, el que engañó al Señor, ¿verdad? El que fue ahí ¿cómo se dice? Cuando el que engañó al Señor, podemos decirlo así, bueno, no engañó, se dice de otra manera, se me olvidó la palabra. Traicionó, gracias. El que traicionó al Señor, sino Judas, el hermano de Jesús. Vaya conmigo a Judas, así rápido, para entrar. Judas capítulo 1, es nomás un capítulo, lo puede encontrar ahí justamente antes de Apocalipsis, quizás en su Biblia una hoja nada más. Judas, capítulo 1, versículo 3. Y fíjate lo que dice Judas en este versículo, dice así, dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de ¿qué? Dice, de la salvación que compartimos. Fíjate, yo quiero pausar aquí. Dice, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Está diciendo que su corazón estaba en escribir sobre la salvación, estaba en escribir sobre la gran felicidad, la paz que tenemos en el Señor por medio de la salvación. Pero luego
Judas podemos ver que a pesar de que querer compartir cuestiones generales de la fe, cuestiones de la, podemos ser edificantes de la fe cristiana, tenía toda la intención de escribir cosas así. Sin embargo, dice así, continúa diciendo, dice, sin embargo, ahora me doy cuenta, y yo quiero que mire esta palabra, ahora me doy cuenta, está diciendo, por la revelación del Espíritu Santo me ha mostrado algo, y dice, me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Tanto Judas como también Santiago, que lo vimos esta semana en la reunión del jueves, ellos tenían un conocimiento que el Señor les había revelado acerca de los últimos tiempos que estamos viviendo el día de hoy nosotros. Así también Judas. Judas había visto que en los últimos tiempos habían venido falsos maestros. Estaban saliendo falsos maestros, falsos profetas que estaban engañando a la gente. Entonces, cuando él empieza a escribir, nos dice que el Señor le cambia el tema en este momento. Le cambia ese tema diciéndole, yo tenía pensado, él tenía con una gran felicidad de hablarles de una cosa. Sin embargo, al ver lo que el Señor le estaba mostrando alrededor, dijo, no, esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor busca. No mi tema, sino que el Señor quiere hablarles, que defiendan la fe. Y eso es lo que el Señor el día de hoy, he sentido, busca de nosotros el día de hoy. Que conozcamos bien la palabra de Dios, conozcamos bien la doctrina, para que podamos defender la fe, para que podamos argumentar bien a los que piden argumentos, a los que llegan contigo y te dicen, a ver, dime, platícame de tu Dios. A ver, dime, porque yo no creo en eso y yo pienso que son puras, empiezan a decir ellos, yo pienso que son puros pensamientos humanos, que la Biblia escribió un hombre, que empiezan a decirte sus argumentos. Y el Señor quiere que usted y yo conozcamos bien por qué somos cristianos, por qué nosotros leemos la palabra de Dios, por qué creemos en Jesús como Dios. Y todo esto es necesario porque quizás alguien pudiera llegar el día de hoy contigo y preguntarte y tú vas a decir, no, pues es que no sé. Entonces, ¿por qué eres cristiano? No, es que pues ahí me llevaron mis papás y pues ahí estoy. ¿Eres cristiano porque ahí es donde te llevan tus papás? ¿Eres cristiano porque ahí es donde ahí es donde creciste? ¿O eres cristiano porque tú conociste a Cristo y te transformó? Y yo creo que el Señor quiere hablarnos a través de esto. Quiere que nosotros contendamos ardientemente. Y no está hablando de pelear ni de debatir, sino que está hablando de que conozcamos bien nuestra posición en Cristo. Está hablando que conozcamos bien lo que la palabra de Dios dice para poder argumentar bien. Y el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Si vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Y aquí podemos ver nosotros, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Dice, continúa diciendo, para predicar la palabra de Dios, sea o no el tiempo oportuno. Que hoy es diciembre y ahorita debemos hablar de esto. Bueno, quizás no sea el tiempo oportuno para algunos, pero es el tiempo oportuno para el Señor. Y el Señor quiere hablar acerca de esto. Dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y dice el 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y dice el 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero agrega, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo, ¿de qué? De sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y tanto a mí como a usted, el Señor nos ha dado un ministerio. Y tenemos que llevar a cabo todo el ministerio que el Señor nos dio.
y estamos siendo atacados por falsos maestros, filósofos, la verdad está siendo ocultada y no podemos dejar esta batalla ni para enero ni para mañana. Debemos empezar el día de hoy, porque dice un dicho ahí, para luego es tarde, ¿verdad? Para luego es tarde. Así que significa que no pongamos demora, que pongamos atención y avancemos. Y como tema, hermanos, le he puesto a este tema, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dentro de la Biblia hay una escena que pasó con Jesús, y podemos decirle así, una escena donde la verdad se ve frente a frente o cara a cara contra la verdad subjetiva. O podemos decir así también, la verdad objetiva se ve cara a cara frente al poder subjetivo. De repente, la verdad, la persona que es Jesús, se vio frente a frente, cara a cara, frente al poder, frente al gobierno. Y hay un momento en la vida de Jesús donde Él está en la tierra y está viendo a los ojos y están los dos poderes enfrentándose cara a cara. El Rey de Reyes y Señor de Señores y un gobernador de este mundo que tiene aparentemente autoridad sobre él. Y llega y están ellos dos. Y yo quiero que mire usted de esta manera, la verdad objetiva, que es Cristo, y el poder subjetivo, que en este caso sería Pilato, están juntos, viéndose a los ojos. Uno pareciera estar libre, pero en realidad está ¿qué? Atado. Y el otro está atado, pero en realidad es libre. Jesús. Y cuando llegamos a ese momento, ese verdadero poder de Dios, esa verdad que es Jesús mismo encarnado, enfrentándose contra Pilato y estando cara a cara, tú puedes ver el amor de Dios para con nosotros, pero tú puedes ver también cómo el Señor, cuando mira a Pilato, él podía ver dentro de ese poder subjetivo que había dentro de él algo que no lo hacía creer. De hecho, él hace una pregunta, que es donde surge este tema, que es la verdad. Él hace una pregunta a Jesús y le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero esa pregunta no fue para saber, sino que fue una pregunta cínica. Una pregunta que decía, ¿qué es la verdad? Y si ustedes se fijan, no se esperó a escuchar la respuesta, sino que se volteó y continuó caminando, diciendo, no me interesa saber qué es la verdad. En Lucas capítulo 8, versículo 17, nos habla, se lo puedo leer, no tiene que buscar, nos dice lo siguiente, nos habla de aquella verdad que siempre saldrá a la luz. Dice, pues todo lo secreto, tarde o temprano, ¿qué va a ser? Se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Jesús vino y era y es la verdad encarnada. Él es la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad estaba hecho carne, estaba frente a Pilato. Pilato pensaba que podía deshacerse de la verdad. Dice, bueno, aunque él no quería, pero dio el gusto de los religiosos, dijo, no puedo quedar mal ni con los religiosos ni con el César. Entonces, ¿qué hizo? Le dio la espalda a la verdad. Justamente lo que muchos hacen el día de hoy. Muchos quieren quedar bien con el mundo, quieren quedar bien con los demás. ¿Y saben qué hacen? Lo mismo que Pilato hizo. Le dan la espalda a la verdad. Y no les interesa la verdad. Sin embargo, la verdad no puede ser desechada, la verdad no puede ser ocultada, siempre saldrá a la luz. Y aunque tú rechaces a Jesús el día de hoy, va a haber un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua, ¿qué va a hacer? Confesará que Jesús es el Señor. Y va a llegar un día en el que la verdad que tú no creías
ahora está ahí. Y estás de frente y ya no hay vuelta atrás. Puedes matar a quien dice la verdad, mas nunca podrás matar la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, a partir del versículo 33 en adelante, está esta escena bíblica de la que hablamos. Juan capítulo 18, versículo 33. Le doy un poco de contexto sobre este capítulo 18, que es algo largo, pero nada más para entender un poco el contexto. Aquí Jesús, al inicio del capítulo 18, está siendo arrestado. Él se encuentra en el huerto de Getsemaní con sus discípulos, vienen con una turba de gente y vienen hacia él y lo arrestan. Sabemos que llega Judas, le dice al que yo bese, ese es, llega con Jesús, lo besa y empieza aquella persecución de la verdad. Entonces llevan a Jesús preso delante del sacerdote Caifás. Después vemos también la negación de Pedro. Después vemos que lo llevan al Sanedrín también. Y en ese Sanedrín es juzgado también por aquellos líderes religiosos, pero dice, no le podemos dar nosotros muerte, porque la muerte o la pena de muerte solamente le pertenece a Roma, al gobierno romano, y dicen, llévenselo a Pilato. Y se lo llevan ante Poncio Pilato, que era el gobernador romano en ese tiempo, y ahí lo acusan falsamente. Esa es nomás una pequeña historia de lo que está pasando en este capítulo 18. Entonces, cuando llega delante de aquel Pilato, aquel gobernador, los judíos dicen, ellos se quedan atrás y dicen, no podemos entrar porque nos ensuciamos. Recuerda que ellos estaban en el tiempo de la Pascua y no podían contaminarse, entonces ellos se quedaron fuera del pretorio, estaban no dentro del edificio. Y entonces llega un momento que cuando lo están acusando, Pilato dice, traigan a Jesús, quiero hablar con él, quiero hacerle una interrogación. Y lo traen a él. Y cuando lo traen delante de él, dice el versículo 33, así, 18:33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y fíjese la pregunta que le hace. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús contestó en el versículo 34, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Dice el 35, ¿acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Y dice el 36, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y dice el 37, Pilato le dijo, entonces eres un rey. Contesta el Señor Jesús, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, dice Jesús, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. 38. Dice, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Y yo quiero que vean esto aquí. Para poder nosotros entender esta magnitud de la pregunta que hacía Pilato, debemos desglosar este encuentro bien, debemos de verlo de todos los ángulos en los que está pasando. Dijimos que hay un choque de dos reinos, el reino celestial y el reino terrenal. Entre ellos está Pilato y está Jesús, viéndose frente a frente. Si usted se pone a pensar lo que esto es para nosotros hoy, tener a Dios mismo frente a ti y verlo a los ojos, eso es lo que estaba haciendo Pilato. Cuando tú miras, Pilato está preocupado por la política, ¿sí o no? Él está preocupado porque, según eso, los judíos, el pueblo decía, este se dice rey. Y pues Pilato estaba preocupado porque dijo, este nos va a derrochar aquí, nos va a derrotar aquí la política que tenemos en Roma y se quiere
proclamar rey y nos va a querer hacer una revolca, ¿se dice así? Revolca, entre los judíos para levantarse en contra del imperio romano. Pero cuando llega Pilato y lo mira, si te fijas, Jesús inmediatamente puede notar la preocupación de Pilato. ¿Eres rey? Siendo, vienes en son de batalla, de hacer toda una disturbia. Y Jesús inmediatamente le contesta que su reino no es de este mundo. Con eso desmantelando inmediatamente la política en la cual pensaba Pilato que venía Jesús o que venía a obtener. Porque él decía, si él viene a querer ser rey, viene a destruir el imperio romano, va a levantar ahí a sus seguidores para que lo hagan rey en esta tierra o en este imperio que estaban. Y él quería saber, porque le interesaba, porque es el gobernador. Y decía, si este se dice rey, entonces pues tengo que terminar con él. Es una amenaza para nuestro gobierno, el poder judicial, el poder en la tierra. Sin embargo, él le dice, no, mi reino es celestial. Con esto empezó a quitar todo pensamiento de Pilato de que venía a hacer una revuelta, levantar a los seguidores para levantarse en contra de Roma. Lo que hoy en día muchos cristianos piensan que es el cristianismo. Muchos cristianos piensan hoy en día que el cristianismo es entrar en la política y meterse ahí, y piensan que ahí es donde el Señor busca, desde ahí es donde busca liderar al pueblo. Y sin embargo el Señor mismo, delante de Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo, es celestial. Fíjense que hace un poco de tiempo veía algunos videos, y yo creo que algunos de ustedes lo vieron, donde se le llamaba a los pastores que no están hablando de la política y del gobierno, o que no están metiéndose al gobierno, les llamaban cobardes. Y estos videos empezaron a salir por todas las redes sociales y decían, si tu pastor no está hablando de la política, es un cobarde. Y salte de ahí, les decían, es porque tiene que estar, y empezaban a dar una descripción y decían, Saúl fue rey y David fue un rey, y empezaban a decir la historia de Ruth, y empezaban a decirte todas esas historias. Sin embargo, tú miras a todas estas personas que estuvieron envueltas en política en la Biblia y nunca buscaron estar en la política, sino que fueron por mandato de Dios, llegaron hasta ahí. David, él estaba cuidando ovejas. Cuando el profeta vino directo hacia él, buscándolo, porque el Señor había puesto y lo había elegido y lo ungió como rey. Saúl estaba escondido. Él andaba, tuvieron que ir a salir a buscarlo. Y cuando tú miras todo esto y empiezas a ver cada uno de los ejemplos que la Biblia tiene acerca de personajes que estuvieron envueltos en la política, como Daniel no se postuló a la candidatura de gobernador, ni usó la palabra de Dios para avanzar aquella agenda cristiana. No, llegó cautivo, ¿sí o no? Y cautivo, como llegó él, no llegó diciendo, tenemos que cambiar las leyes para que beneficie a los cristianos. No llegó haciendo eso tampoco. Daniel gobernó en Babilonia, y la realidad es que Daniel primero no se postuló ni para alcalde ni para gobernador. Daniel fue llevado, dijimos, como esclavo, prisionero de guerra. No buscó cambiar las leyes de Babilonia para que fueran leyes judías, sino que buscó mantenerse limpio en medio de. ¿Recuerdan? Cuando fueron llevados cautivos, ¿qué dice la palabra? Que él ¿qué hizo? Él propuso en su corazón no contaminarse. Él no dijo, yo vengo, me pongo en mi corazón, voy a cambiar a toda Babilonia para Cristo. Y que no dijo, voy a hacerle que las leyes cambien para que beneficien a los cristianos. No. Él llegó y dijo, me voy a mantener puro en medio de esta sociedad que está corrompida. Lo propuso en su corazón. Y hay falsos, el día de hoy, argumentos que dicen que el cristiano debe de estar metido en la política. Ahora, si el Señor te abre las puertas soberanamente,
y el Señor ahí te quiso, ahí está bien, ahí es el lugar que debes de estar. Pero si el Señor no te ha abierto las puertas soberanamente y tú vienes ahí pateando puertas y vienes ahí queriendo meter tu doctrina dentro del mundo, esa no es la forma en que el Señor buscaba hacerlo. De hecho, hubo un tiempo cuando alimentó a aquellos 5,000, ¿recuerdan? Los alimentó, que la gente después de haber sido alimentada dijo, no, de aquí somos, nos pudo alimentar a todos y ni siquiera tuvimos que pagar nada. Dijeron, no, pues, ¿te imaginas un reino así? ¿Verdad? Ellos ya estaban pensando en la tarjeta bienestar y todo, ¿verdad? Dijeron, vamos a tener todo lo que necesitamos y ya estaban listos, ¿verdad? Y decía la palabra que querían hacerlo rey. Y el Señor lo entendió. Dijo, estos me quieren hacer rey. ¿Y qué hizo? Le dijo a sus discípulos, vámonos al otro lado. Y salieron. Cuando llegaron todos a buscarlo, ¿dónde quedó? No, pues ya se fue. Ahí van tras él ahora dándole la vuelta. Y de hecho, él se va por barco, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los discípulos? Pueden ver, recuerdan, los discípulos pasan una tormenta y pasa algunas cosas ahí con los discípulos. Así que él sí empieza a caminar por el medio del agua, ¿verdad? Y pasa el lago. Y aún así, con todo eso que pasó durante toda la noche, para el siguiente día ya estaban todas las personas de aquel lado otra vez. O sea que ya lo habían seguido hasta allá. Pero el Señor nunca vino con el pensamiento de me voy a meter a la política. Nunca estuvo eso en su radar. Eres el Rey de Reyes, no ocupa eso. Esther no buscó la corona, buscó la supervivencia. A veces dicen que el falso argumento de que Esther usó su influencia política y todo eso, pero nosotros podemos ver que Esther no eligió ser reina, fue tomada en un harén. Básicamente, cuando tú miras este contexto, el contexto de esta Esther no era una persona que ella dijo, quiero ser reina y me voy a hacer reina y voy a hacer todo lo que se necesita, pues, sino que ella vio la necesidad de supervivencia y el Señor le abrió puertas y llegó a ser esa reina Esther. David, pues dijimos, él no estuvo buscando el trono. De hecho, si alguien le dijera, tú estás buscando el trono, yo creo que se hubiera reído de David, porque dijo, tú, el pastorcito, el que cuida las ovejas ahí, que ni siquiera su padre le mandó a hablar cuando dijeron que trajera a todos los hijos, y a qué lo dejaron allá, y dijeron, ahí déjalo. Y dice, ¿a él? Pero David entendía que si Dios te pone, hay que hacerlo. Y lo hizo. Jesús rechazó la oferta política. Él le decía, ¿qué es la verdad? Le hacía la pregunta. En Juan 6:15, lo puede anotar nada más para que lo tenga después, podemos ver que la gente pensaba que su Mesías vendría para apoderarse del Imperio Romano. Y por eso es lo que querían hacer con Cristo, lo querían hacer rey en la tierra. Ellos vinieron y dijeron, no, pues si Él es el que multiplicó los peces, los panes, vamos a hacerlo rey. Y si Jesús hubiera querido arreglar el mundo a través de la política, hubiera aceptado ese día la corona, hubiera dicho aquí. Y hubiera empezado a reinar desde ahí. Pero la misión de la iglesia no es adaptarse con un partido político, no es estar haciendo prosélito de algún partido político o de alguna asociación política. La iglesia debe de predicar la verdad. La verdad que muchos preguntan y dicen, ¿qué es la verdad? Pero tiran la pregunta y dan la espalda. Muchos del día de hoy, eso es lo que están haciendo allá afuera. Te dicen, ¿qué es la verdad? Pero en realidad no quieren escuchar qué es la verdad, sino que nomás dicen, sí, ¿cuál verdad? Ni que nada, ¿verdad? Y nomás dicen, ¿qué es la verdad? Y se voltean y se van. Y el día de hoy vemos que muchos tiran preguntas, pero no para conocer. Tiran preguntas nada más para pelear. Y cuando hablamos de apología, no estamos hablando de meternos en esas prácticas de pelear, sino de defender con argumentos
¿Quieres conocer? Vamos a hablar. Y te voy a dar los argumentos que dice la palabra de Dios. Jesús vio a Pilato y lo estaba viendo. Él vio que Pilato, primeramente, pues le importaba la política, temía que él fuera un revolucionador que venía a derrotar al poder romano, y por eso le pregunta, ¿eres rey? Y él inmediatamente, el Señor Jesús le responde, no soy rey de este mundo. No, le dijo, mi reino no está en este mundo, mi reino está en otro, es un reino celestial. Es lo que le estaba diciendo, lo puedes leer ahí en Juan 18. Vamos ahí a Juan 18. Si lo tiene ahí, Juan 18, 36, le dice así, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Le contestó, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio ¿de qué? Vine para dar testimonio de la verdad. Y yo quiero que pausemos en esta parte aquí. Porque para dar testimonio, ¿qué es lo que hace un testigo? Cuando hay un accidente y hay testigos, el testigo significa que estuvo en el lugar de los hechos, ¿sí o no? Jesús dice la palabra de Dios en Juan 1:1, dice en el principio creó Dios, perdón, ese es Génesis, Juan 1:1 dice, perdón, Juan 1:1, en el principio era el verbo, perdón, me fui a Génesis y en el principio era el verbo, ¿y qué dice? Y el verbo, ¿era qué? Era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan comienza inmediatamente con el principio con Dios y que el principio era el verbo. Y luego agrega que el verbo se hizo carne, hablando de Jesús, de la encarnación de Jesús. Entonces cuando estamos viendo esto, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y usted mira el testimonio que el Señor estaba dando, estaba diciendo, yo estaba desde el principio. Yo vine para dar testimonio, porque Él es testigo, Él estaba ahí, estaba presente en la creación de las cosas, estaba presente cuando estaba con el Padre, cuando estaba con el Padre, con el Espíritu Santo. Decías, yo soy testigo de esto y por eso ¿ha venido a qué? A dar testimonio de la verdad. El Señor venía a mostrarnos a través de su vida qué es la verdad. Y nos la empieza a través de la palabra a darnos qué es esa verdad. Nos dice la palabra en Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? Y yo soy la vida. El Señor nos muestra a través de su palabra, dice, yo soy aquel camino que muchos buscan el día de hoy. El camino al Padre, el camino hacia la verdad de Dios. Hoy en día han salido muchas religiones que dicen tener la verdad. Dicen ellos tener la verdad, dicen que ellos te llevan a la verdad. Sin embargo, ninguna de ellas ha proclamado lo que Jesús ha proclamado, es decir, yo soy la verdad. Por ejemplo, si usted mira a aquellos, podemos ponerle a aquellos hombres que están en los musulmanes, que tienen el Corán. Y miras que tienen el Corán y ellos dicen, no, es que aquel Mohammed, el profeta, nos habla de parte de Dios. Y dice, él está hablando de parte de Dios, pero si te fijas, Mohammed nunca dijo que él es la verdad, ni tampoco dijo que él es el camino. También tú miras las demás religiones y ninguna de las que tú puedas pensar puedes encontrar que ellos dijeron que son la verdad, sino que la única que se puede decir y que podemos entenderlo por la palabra de Dios también es Jesús.
la única verdad. Cuando nosotros miramos aún los mismos profetas que hablaban de parte de Dios en el Antiguo Testamento, ellos estaban hablando de parte de Dios, mas nunca dijeron que ellos eran el camino. Ellos escuchaban la voz de Dios. ¿Y qué hacían? Te guiaban a través de lo que el Señor hablaba. Ellos nunca, como Moisés, que era uno de los profetas también y del cual conocemos Génesis, Éxodo, Levítico, él escribió todo esto con el conocimiento de parte del Espíritu Santo también, la revelación del Espíritu Santo en su vida, y siempre estaba revelando el camino a Dios, de parte de Dios. Tanto aquellos profetas como Moisés, como también todas las filósofos que el día de hoy vemos dentro de las escuelas. Hay una filosofía que se le conoce la filosofía de Sócrates. La filosofía de Sócrates decía que la sabiduría consistía en reconocer su ignorancia. De hecho, es interesante cuando tú miras la filosofía de Sócrates, porque hay una famosa frase que él decía, y esta frase es la siguiente, a lo mejor ya lo has escuchado, dice: solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Y Sócrates decía: yo no tengo la verdad. Sócrates decía: la estamos buscando juntos. Y muchos aún así toman la filosofía de Sócrates como que, no, es que yo soy un filósofo y yo busco por parte de la ciencia y por parte de los escritos la verdad que ellos piensan es subjetiva. Es dependiendo del lente del que tú lo miras, dicen ellos. Sin embargo, la verdad no es subjetiva. La verdad no depende del lente no depende de la persona, no depende del entorno de la persona, no es subjetiva, sino que depende de un objeto, y es un objeto. ¿Y quién es? Es Jesús. Esa es la verdad que el Señor nos viene a presentar. Juan 14:6, que lo vimos, Él dijo: yo soy la verdad. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, dice así también: lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el 6: y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios. Dice: por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice: y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla de quién es esa verdad. Nos dice Jesús mismo, nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Primera de Juan nos dice: Jesucristo fue revelado como Hijo, como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. En otra versión, Reina Valera del 60, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es, ¿qué? Es la verdad. La palabra de Dios nos habla bien claro y nos dice: la verdad es una persona, no es subjetiva, no depende del contexto en el que lo veas, o no depende del lugar donde estés, sino que dice: la verdad es objetiva. El día de hoy, en todas las universidades, la mayoría podríamos decir, de las universidades enseñan que la verdad es subjetiva. Enseñan que tú miras a una mujer y dicen ellos: no, es que la mujer la mujer puede ser un hombre, y piensan que la verdad es subjetiva. Y hoy están mezclando la verdad. Ellos dicen: es que la verdad es que una mujer puede ser hombre, un hombre puede ser mujer, y dicen: la verdad es subjetiva, ellos pueden decidir. Sin embargo, cuando usted mira, podemos decir, la biología del hombre y de la mujer, usted mira que son muy diferentes. Y nosotros podemos ver inmediatamente la verdad objetiva y decir: no, estás en un error, porque yo veo una mujer, yo veo un hombre, yo no veo lo que tú ves. Y esa verdad que ellos tienen, de verdad subjetiva, no les hace ver la verdad objetiva que es Jesús. No les hace ver esto, porque ellos piensan que los cristianos solamente son cristianos porque dicen, los convencieron, leyeron un libro
y no se dan cuenta de la verdad objetiva de Jesús, que es Jesús, que es la persona de Jesús, que fue el creador de todas las cosas y por el cual dice la palabra, las cosas existen y subsisten por medio de Jesús. La verdad es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice así. Juan 17:17 dice, se lo leo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. La palabra se encarnó en la vida de Jesús. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. No juzgamos la Biblia por lo que dice la cultura, no juzgamos la cultura por lo que, más bien juzgamos la cultura por lo que dice la Biblia y no al revés. La palabra de Dios dice es verdad y la verdad es fidelidad, es fiel. Eso es la verdad. La verdad no puede ser, dijimos, no se puede ocultar para siempre. Pueden matar al que dice la verdad, mas no van a ocultar la verdad por siempre. Va a llegar un momento, dice la palabra, que toda la verdad saldrá a la luz. La verdad es la realidad tal como Dios la ve. Es objetiva, es perfecta, es la expresión demostrada en Cristo Jesús. Y a partir de estos mensajes que vamos a llevar, vamos a ver cómo la verdad, que es Jesús, se va a demostrar a través de todos, en todos los ángulos de nuestra vida diaria. Porque muchas veces piensan las personas y dicen, no, es que tú dices que Jesús es la verdad porque eso dice la Biblia, o porque eso dicen ahí donde tú vas. Sin embargo, tenemos que entenderlo también por el argumento racional. Y decíamos anteriormente que si a usted le dicen que el edificio se creó solo, pues usted va a decir, no, estás mal, porque pues ¿cómo se va a crear un edificio solo? Hubo personas que lo diseñaron, hubo arquitectos, hubo personas que lo construyeron, hubo personas que estuvieron ahí en el momento que se construyó. Hablaba con el pastor Tazón, que es el que tiene este lugar, y me comentaba que este lugar tiene más de 100 años, ¿verdad? Decía, este edificio tiene más de 100 años. Dijo, ¿a poco? Wow, ¿verdad? Le digo, tiene más de 100 años, y me comentaba también unas cosas. Me decía, fíjate que ahí, la esquina de esta avenida, la Cedar y la Chills, dice, ahí es el mero centro de Fresno. No es el downtown, dice, ese es el mero centro. Dice, esas dos avenidas, dice, son el centro. Digo, wow, ¿a poco? Dice, sí. Y me comentaba esto y me decía recordar ahorita que veamos esto, porque muchas veces piensa la gente que la verdad es subjetiva y hay pruebas de la verdad. Pruebas que el Señor quiere que nosotros conozcamos y las tengamos bien claras para poder decir, yo no vengo a la iglesia y no soy cristiano solamente porque me dijeron. Igual que aquí hay pruebas de que este edificio fue construido, no salió de la nada. Hay pruebas de que hay personas que tienen fotos de cuando se inició, de cuando lo estaban construyendo. La gente ya falleció, pero tenían los testimonios de la gente que estaba aquí y estuvo durante ese tiempo. Igual la palabra de Dios tiene pruebas. Por eso dice que la fe es la prueba, la evidencia. Nosotros no vimos cuando se construyó, pero estamos viendo y estamos dentro del edificio. Y si usted le pregunta, ¿ese edificio existe? Se dice, sí, porque yo no vi cuando lo construyeron, pero estoy dentro del edificio. Y el Señor quiere que nosotros entendamos la fe bien, que cuando venga el momento de la pregunta podamos decir, yo soy cristiano porque esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él vino, se encarnó siendo Dios. Dice, no estimó ser igual a Dios. Él vino y dejó su trono y se encarnó. Y cuando se encarnó, se hizo como nosotros, sufriendo, padeció como nosotros. Dice, aprendió la obediencia en ese proceso para glorificar a Dios, para darnos ejemplo a usted y a mí de obediencia, para que conozcamos qué es la verdad. Y quiero terminar con esto. Juan capítulo 8, 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así. Dice, y conocerán la verdad,
Y la verdad, ¿qué va a hacer? Os hará libres. Pilato era un gobernador, pero era un esclavo. Esclavo del miedo a Roma, esclavo de la opinión pública, por eso se lavó las manos. Jesús, aunque estaba atado, era Dios. Aunque lo trajeron atado en cadenas, era Dios. Era libre. Y el mundo muchas veces nos va a ofrecer verdades relativas. Va a decir, el que está libre es Pilato. El que está encadenado es Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a hacer ver y nos va a ver que la cuestión era al revés. El otro estaba, aunque libre, encadenado. No tenía esperanza, no tenía a Dios en su vida y Dios mismo estaba de frente a él. Y por un momento Pilato vio a los ojos la verdad. Lo que muchos el día de hoy y en esta vida van a hacer. Por un momento van a ver a los ojos la verdad y muchos la van a ignorar. Y muchos se van a dar la espalda. Muchos van a decir, vi la verdad, pero no la quiero, no la aceptan. ¿Por qué? Por miedo a Roma, por miedo a la opinión pública. Y dicen, no. Y eso es lo que va a estar pasando y vamos a estar viendo crecientemente de hoy en adelante, porque dice que en los últimos tiempos viene un enfriamiento. Y por miedo a Roma, al gobierno, van a rechazar la verdad. Y por miedo a la opinión pública, van a rechazar la verdad, siendo que la tuvieron de frente. Los invito a que se pongan de pie, hermanos. Y el Señor nos hace una pregunta y nos dice, ¿te lavarás las manos como Pilato o abrazarás la verdad? Y yo creo que hemos tomado una decisión y por eso estamos aquí. Y la decisión es seguir al Señor y es seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Y yo sé que no lo hacen nada más aquí, ustedes van en sus casas, se siguen alimentando de la palabra de Dios y eso es lo que el Señor busca. El Señor le llama a su iglesia columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y nosotros necesitamos ser esa columna y baluarte de la verdad. Que no nos mueva nada. Necesitamos nosotros venir delante del Señor y decir, Señor, yo te he escogido a ti. No te daré la espalda ni por miedo a Roma, ni por miedo a la opinión pública, sino que he decidido, Señor, seguirte, he decidido servirte a ti. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos muestras el día de hoy lo que está pasando alrededor en nuestra cultura, Señor. Vivimos un mundo que intenta una y otra vez ocultar la verdad. Un mundo que intenta distorsionar, Señor, distorsionar la verdad, que intenta, Señor, opacar la verdad. Y estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde la verdad que es objetiva, que eres tú, Señor, está siendo ocultada, opacada entre la neblina de toda lo demás información, Señor, de todo el demás contenido en todos los lugares. Y Señor, queremos ser una iglesia que permanece firme, una iglesia que es columna y baluarte, Señor. Baluarte de la verdad, Padre. Queremos ser esa columna que defiende la verdad con argumentos bíblicos, no con pensamientos de hombres. No tenemos una lucha entre sangre y carne, Señor. Sabemos que la lucha es contra las potestades, contra los gobernadores de este siglo en las regiones celestes, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú nos sigas hablando, que vayamos, Señor, con esta palabra en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú buscas que seamos conocedores, pero también hacedores, para no caer en la trampa del enemigo, en el engaño del enemigo. Señor, tú conoces cada corazón de mis hermanos que está aquí. Tú sabes, Señor, el por qué ellos están aquí. Si es porque ellos quisieron, Señor, venir y estar delante de ti, o si fue por obligación, o si fue porque los trajeron, Señor, tú sabes cada una de las circunstancias. Cambia, Señor, los pensamientos, cambia los corazones, dales esa hambre y esa sed de ti. Si hay alguien aquí, hermanos, que no
que no ha entregado su vida al Señor, que no ha hecho al Señor Jesús el Rey de su vida, ven delante del Señor, ahí donde tú estás, dile al Señor: Señor, ven y reina en mi vida. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres la verdad, tú eres el único camino al Padre, y yo lo creo, Señor, porque tu palabra nos lo dice, y podemos ver, Señor, a través de tu palabra y a través de lo que tú nos muestras, de lo que tú has hecho en este mundo, que tú existes. Este cuerpo de nosotros, este mundo no se hizo de la nada, hubo un creador. Nosotros podemos entender por todas las cosas hechas que hubo alguien que lo diseñó con amor. Diseñó cada uno de nosotros, diseñó cada planta, cada animal, cada estación. Tú lo diseñaste con un propósito divino, Señor. Y era para que tus hijos disfrutaran, para que pudieran, Señor, tener esa comunión contigo. Y vino, Señor, el pecado y distorsionó todo. Y hoy, Señor, venimos a entregarnos a ti. Entrégale tu vida al Señor y dile: Señor, toma mi vida, Señor. Toma mi ser. Enséñame, muéstrame tus caminos, muéstrame tus pensamientos, lo que tú tienes para mi vida, Señor, tus planes, tus propósitos. Quiero vivir una vida con propósito, Señor, honrándote, entregándotela a ti, Señor. Y si tú te has alejado y has estado enfriándote, ven al Señor también y dile: Señor, perdóname por haberme enfriado. No quiero apartarme, Señor, de tu verdad. Quiero ser esa columna y baluarte, Señor, de tu verdad. Aviva, Señor, ese fuego en mi vida. Que yo pueda, Señor, ser un ministro de tu palabra, cumpliendo mi ministerio, llevando las buenas nuevas a toda criatura, sin temor a Roma, sin temor a la opinión pública, llevando tu palabra. Quiero ser un hacedor de ella, Señor, sobre todo con nuestro ejemplo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás obrando, Señor. Te pedimos, Señor, también por aquellos que están en casa enfermos. Obra, Señor, en sus cuerpos. Aquellos que están pasando por situaciones adversas, Señor, trabaja en sus vidas, en sus familias, esposos, hijos, padres, cualquier situación por la que estén pasando, Señor, restaura. Dales esa paz en su corazón, Señor, que proviene de ti, para que ellos puedan ser luz donde quiera que vayan y que ellos puedan ver la luz brillar y decir: yo quiero esa paz, yo quiero de eso que esta persona tiene. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque veniste a este mundo, te hiciste carne y ahora podemos ver, Señor, a través de todo lo que tú hiciste, un ejemplo de una vida santa, que es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Tú dices: ser santo como yo soy santo. Tú buscas, Señor, que nos apartemos de la maldad, del pecado. Y cuando nos acercamos a ti, automáticamente nos apartamos de todas estas cosas, porque te amamos, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, sigue orando al Señor, tus propias palabras. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y seguirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Díselo otra vez: conocerte, Señor, conocerte es mi deseo.
aplauso a nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Queremos conocer tu verdad, Señor. Queremos mantener nuestros ojos en ti, el único verdad. Te damos gloria y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos. Que tengan una hermosa tarde y noche. Y para los que quieren quedar para adorar, vamos a alabar otra vez más. Tómame, Señor. Toma mi vida, toma mi ser.
Señor. Queremos ser fiel a ti, a tu palabra que es la verdad. Confiamos en tu palabra, Señor. Vamos a decir, toda la escritura es inspirada por Dios, por ti para enseñar, para redarguir. Toda la escritura
Amén. Nuestra confianza está en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos.